Empezamos y como lo vimos en nuestros titulares, la bebé de 8 meses, quien fue herida de bala en Punta Arenas, es la quinta víctima que atiende el Hospital Monseñor Sanabria por este caso. Los demás pacientes tienen entre los 15 y los 19 años. Cristian Fallas con los detalles desde Punta Arenas. Bien, las autoridades califican prácticamente de un milagro que esta menor de edad solamente haya resultado herida en sus piernitas después de que su hermano de 19 años de edad recibiera varios impactos a corta distancia por una persona en motocicleta. Al parecer, la información preliminar que tiene la Policía Administrativa y también el OIJ, varios impactos a la altura de su pecho y el rostro, y esta pequeñita quien lleva en brazos ya está en el Hospital Nacional de Niños y efectivamente se convierte en la quinta víctima de herida de arma de fuego que recibe el Hospital Monseñor Sanabria solamente en este año 2024. La bebé fue trasladada hasta el Hospital Nacional de Niños en San José casi de inmediato a su ingreso al Hospital de Punta Arenas. Cerca de las 7 de esta mañana, un gatillero, ya identificado por la policía, sorprendió al hermano de la menor, quien la llevaba en brazos, y le disparó múltiples veces. El ataque fue en el barrio Giret, en el Roble de Punta Arenas. Alrededor de la 1 de la tarde recibimos en emergencias una niña procedente del Hospital de Punta Arenas de 8 meses y 14 días. En donde la recibieron y refería posteriormente a nuestro centro por heridas por arma de fuego. Ingresa en una condición estable, con lesiones en ambas extremidades por proyectil, que se realizan varios estudios que de momento descartan alguna lesión mayor o que comprometa su vida. La menor se convierte así en la quinta persona quien es ingresada al hospital puntarenense herida de bala solo en este año. Las demás víctimas tienen entre los 15 y los 19 años de edad, así confirmado a Extra Noticias por parte de prensa del centro médico. Ahora se necesita apoyo de especialistas para la menor y para su familia, víctima de este nuevo hecho de violencia en el Cantón Central de Punta Arenas. La violencia no solamente cobra vidas, sino que deja cicatrices profundas en quienes sobreviven, especialmente en este sector tan vulnerable como lo son los niños. Es imperativo que autoridades, comunidades y familias trabajemos en conjunto para poder crear entornos seguros y brindar un apoyo necesario a todos estos menores afectados para poder garantizar un bienestar físico y emocional. Es importante entender el impacto psicológico, las ansiedades, los miedos, las alteraciones en el comportamiento y en la salud física, y adicional también la desensibilización a la violencia que estamos haciendo con este tipo de casos. Se supo que de este nuevo ajusticiamiento existen videos que el OIJ ya tiene en su poder. Bien, prácticamente es una de cal y una de arena para la policía acá en el Cantón Central de Punta Arenas, donde han logrado bajar algunos delitos, como los delitos contra la propiedad, es decir, hurtos, robos, asaltos. Sin embargo, en temas de homicidios es una tarea pendiente. Se hace el esfuerzo, por supuesto que sí, con operativos tanto de día como de noche, pero lo cierto del caso es que Punta Arenas se mantiene en el tercer lugar de homicidios dolosos, de acuerdo a los datos que suministra el OIJ. Pese a esto, es una de las provincias donde más armas de fuego se decomisan. Los operativos de la Fuerza Pública por aire y por tierra son constantes junto al OIJ, esto en el Cantón Central de Punta Arenas. Ya dan resultados positivos en delitos contra la propiedad, pero hay tarea pendiente en cuanto a las venganzas que terminaron ya con decenas de vidas. Tuvimos que atender homicidios en lugares públicos, frente a tribunales, en playas, fuera de restaurantes, en vía pública, a cualquier hora, que representó un gran desafío para la policía, porque nos estábamos enfrentando a un grupo realmente organizado, con algún asesoramiento por parte de personas que tenían cierto conocimiento en técnicas policiales. Estas son las principales bandas que agobian a los porteños de acuerdo a las autoridades, a saber, la banda de los Búhos, a la que pertenecía la última víctima asesinada este martes, los llamados Guayacanes, así como los Gordos, los Unga, un quinto grupo conocido como los Gato y los Paveño. Todos los líderes están en prisión preventiva o bien condenados, pero son sus subalternos quienes marcan ahora la ola de violencia. Pero de ahí la resiliencia nuestra también a poder leer con estrategia los pasos que está dando el grupo criminal y no descansamos hasta tanto no desarticular desde la cabeza
hasta prácticamente la mayoría de los criminales que estaban muy activos y muy violentos. Hemos logrado alcanzar, digamos, niveles muy por encima de lo que se han alcanzado otros años en lo que es imputados, en lo que son detenidos, en lo que son casos de droga, en lo que son casos de homicidio resuelto. Pues ha sido una labor y un esfuerzo de todas y todos los compañeros que de verdad se han tratado de hacer su mejor esfuerzo para lograr el máximo ideal en este momento, que es responderle a Costa Rica. La provincia de Punta Arenas ostenta el tercer lugar en homicidios dolosos en el país, con 4 casos más que el año anterior, superada por Limón en segundo lugar y San José, que sigue a la cabeza en este apartado de delitos contra la vida. Por ahora la información que les tenemos acá desde el Cantón Central de Punta Arenas, a la espera de que el OIJ pueda resolver nuevamente este homicidio, sobre todo porque ya se tiene identificada a la persona o al gatillero quien disparó de esta manera allá en el barrio Giret, cerca de las 7 de esta mañana, mientras la bebé se mantiene bajo el resguardo del Hospital Nacional de Niños. Vamos a estar pendientes de la evolución de esta pequeñita allá en la ciudad capital. El informe de Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian, por este reporte desde Punta Arenas. Y es que son 3 puntos ciegos los que preocupan a las autoridades, donde no hay presencia del OIJ. En estas zonas ingresa y sale el 90% de la droga a nuestro país. Estamos hablando del sector de Corcovado, en la zona de Osa, Bahía Salinas en la Cruz de Guanacaste y también la frontera norte en las cercanías de La Trocha. Alberto Cuadra nos tiene los detalles de esta información. Bueno, y como parte de este estudio que realizó el organismo de investigación judicial, durante los últimos 3 años se logró determinar que hay puntos que realmente preocupan, sobre todo por la entrada de droga a nuestro territorio. Es que son denominados puntos ciegos, donde no hay presencia policial, no hay presencia tampoco de la fuerza pública, ni tampoco presencia del organismo de investigación judicial. Veamos este mapa donde hay una serie de puntos donde están identificados algunos de los grupos más peligrosos y también organizados de la delincuencia de nuestro país. Hay algo que se repite de manera pues bastante sospechosa, y es que donde no se han identificado estos puntos es exactamente en los lugares o puntos ciegos donde no hay presencia de funcionarios, investigadores del organismo de investigación judicial. Bueno, ¿y esto qué es lo que pues los ha llevado a pensar? Que estos son algunos de los portillos que los delincuentes están utilizando para ingresar la droga y también sacarla de nuestro país. Vamos a enumerar rápidamente los 3 más importantes, y es que según Randall Zúñiga se habla de que uno de ellos es el sector norte de la Cruz, por lo menos en algunos lugares como Bahía Salinas, lugares que también son muy cercanos a Nicaragua, también la frontera norte exactamente por todo lo que es La Trocha, y también la península de Osa, exactamente en las cercanías del Parque Nacional Corcovado, donde son puntos que anteriormente se han visto con la llegada de lanchas desde el sector de Colombia sobre todo, y algunos de los puertos más importantes con lo que sería también el trasiego de droga, como aquellos como denominados como Turbo y otros también de Ecuador, que inclusive pues utilizan ese tipo también de ruta para llevar droga hasta nuestro país. Y es que en ese sentido también se explicó que en las décadas anteriores había un panorama que era muy diferente. Costa Rica era nada más de paso. Sin embargo, a partir del año 2010 cambió el paradigma, según estos últimos datos, y pues, la producción de droga y también la situación de que nuestro país lamentablemente se convirtió en un caldo de cultivo para estas organizaciones, pues lamentablemente también se convirtió en un país de consumo. Escuchemos lo que dice Randall Zúñiga con respecto a estos puntos ciegos que hay en nuestro territorio y donde lamentablemente, posiblemente, es donde más entra droga a Costa Rica. El primer factor es este de acá. Aquí no hay nada. Y el segundo factor es allá arriba. Tampoco no hay nada. Y cuando digo no hay nada, es decir, ya no hay nada. Ya ni tan siquiera guardacosta estaba ahí. OIJ no tiene presencia en la península de Osa. Esa parte de Corcovado, toda esa parte de Bahía de Araque, no hay presencia. Así de sencillo, así de fácil. Y tampoco tenemos presencia directa en lo que es la frontera norte del país. Sí tenemos presencia en lo que es la frontera sur y demás, pero no hay una sede de OIJ en la frontera norte del país. Tenemos una en Liberia, pero Liberia queda a 1:30 de La Cruz o de Peñas Blancas. O sea, y vamos a ser sinceros, cualquier investigador que tenga un casito, pues trasladarse hasta Peñas Blancas lo va a hacer cuando pueda.
En esa exposición también se habló de una diferenciación muy importante que hay en la sociedad costarricense. En la Costa Rica, en un lugar que es costa, que es las costas exactamente donde hay mayor pobreza, donde también hay mayor cantidad de desempleo, y la otra, la rica, que es el centro de nuestro territorio, con lugares muy lujosos, lugares de otra gama, y donde también, pues lamentablemente, algunas de las organizaciones delincuenciales también están inclusive llegando. Pero eso sí, está reclutando a las personas que tienen escolaridad más baja, personas que quieren tener dinero fácil y también que sus pretensiones en cuanto a lo que es la vida y sus lujos no les permite, luego de que se da todo ese crecimiento por parte de ellos, ya sea dejar la escuela, venir tal vez de un hogar disfuncional y demás, pues querer tener ese tipo de lujos, y al no obtenerlos, pues son fácilmente involucrados en este tipo de bandas delincuenciales. Así que es todo este análisis que incluso tiene que ver con el lado socioeconómico, el lado geográfico y también, como vimos, algunos de los puntos ciegos donde ingresa droga a nuestro territorio. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por esta información. Seguimos con otras noticias. Un juzgado rechazó imponer medidas cautelares a la funcionaria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS, investigada por supuesta procuración de impunidad. Al parecer, la funcionaria cobraba dinero a narcos a cambio de información. La Fiscalía solicitó suspender del cargo a Vargas Argüello, investigadora de la DIS, para impedirle la salida del país y obligarla a firmar periódicamente en un despacho judicial. Sin embargo, el juzgado no le concedió las solicitudes a los fiscales. En apariencia, esta funcionaria se reunió con un grupo narco investigado y les habría ofrecido información para favorecerlos. Estos actos de aparente corrupción son cada vez mayores, y en cargos como la DIS y el Poder Judicial, donde incluso involucra jueces. Es muy importante, ¿verdad?, mencionar que hay muchas variantes en cuanto a la definición del concepto de corrupción, ¿verdad?, que puede ser desde el vicio o el abuso introducido a las cosas no materiales en cuanto a las funciones públicas, la situación o circunstancia en la cual los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos. Para nosotros prácticamente desde el proceso penal, ¿verdad?, el delito de corrupción deriva ahorita en el comportamiento consistente en el soborno, el ofrecimiento, una promesa a una persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas a los efectos de obtener ventajas, beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria. Por su parte, la DIS había indicado en un comunicado que tomaría las medidas administrativas pertinentes para este caso. Y un hombre le trajo suerte a su esposa dándole 2 números del 43 y otro de Heredia invertirá haciendo apartamentos. Estos son historias de ambos ganadores de 120 millones de colones que dio a conocer la Junta de Protección Social hoy. Los ganadores del gordo navideño continúan canjeando sus premios y la Junta de Protección Social dio un segundo corte de la entrega de estos este mismo martes. Son 3.000 millones del premio mayor, que son 75 fracciones. Del segundo premio son 42 fracciones por 168 millones y el tercero son 54 fracciones por 108 millones para un total de 3.276 millones 171 fracciones. Un hombre en Heredia de aproximadamente 43 años cambió 3 fracciones, teniendo así ahora 120 millones de colones e indicó que invertirá haciendo apartamentos, así como ayudando a una amiga. Mientras que en Punta Arenas una mujer ganó el mismo monto gracias a que su esposo eligió el número y ahora piensa invertirlo en los estudios de su hija. Otra historia fue la de un joven en Guanacaste que ganó 80 millones de colones por comprar la sopa, que son los últimos números que se ofrecen y ahora va a invertir en su familia, mientras que 11 personas más cambiaron una fracción que equivale a 40 millones de colones para cada uno. Ahora sigue el sorteo de consolación para el próximo domingo, el cual ya reporta un 86% de colocación de ventas. Ya todas las personas pues tienen la posibilidad de comprarlo a sus vendedores de confianza o en la página web jpsenlinea.go.cr y pueden ya adquirir la lotería para este domingo. No se esperen hasta el final porque es una lotería que trae un premio muy bueno también. Son 2.000 millones de colones en 5 emisiones. Cada entero cuesta 20.000 colones, 2.000 la fracción, es decir, son enteros de 10 fracciones, 400 millones por entero, 40 millones cada fracción. La Junta fue enfática en que se reporte a los vendedores que estén realizando ventas a sobreprecio, ya que solamente mediante las denuncias pueden realizar las sanciones correspondientes y así evitar estas malas prácticas.
Los diputados aprobaron más de $1.000 millones para invertir en infraestructura. La intención es fortalecer la infraestructura vial y la de instituciones educativas. Rolando Rivera nos informa desde la Asamblea Legislativa. Los diputados de la República aprobaron créditos por más de $1.000 millones para invertir en infraestructura durante este 2024. Con ese dinero se trabajarían proyectos, por ejemplo, como los puentes sobre la Ruta 32 y también el tramo entre Barranca y Limonal. Vamos a ver la siguiente información. Más de $1.000 millones en créditos para infraestructura aprobaron durante este 2024 los diputados de la República. La intención es mejorar las condiciones de las instituciones educativas y carreteras de nuestro país. Aprobamos un crédito con el Banco Centroamericano por $700 millones para infraestructura, donde entran puentes, colegios, escuelas, carreteras, también para la Ruta 32, otra parte. En fin, creo que se acerca a los $1.000 millones que hemos aprobado este año para infraestructura. Esperemos que el Ejecutivo tenga la capacidad para poder de manera eficiente y eficaz cumplir con ese traslado de los dineros y con esos empréstitos y poder construir obras. La responsabilidad de ejecutar ese dinero ahora recae sobre el Poder Ejecutivo. Uno de los proyectos contemplados es el del tramo de Barranca Limonal. También se hizo un traslado de unos fondos para la construcción de la carretera Barranca Limonal, que era una contraparte de un dinero que faltaba, y bueno, lo estamos aprobando también. Esto le da el pie para que avance. Barranca Limonal, todo el problema legal que tuvieron, justifica claramente un proyecto de esos, porque le estamos pagando $13.3 millones a H. Solís. Eso es inaudito. O sea, botamos la plata de los costarricenses en empresas que no nos dejaron una obra terminada. Entonces, me parece a mí que un proyecto de esos tiene sumamente... tiene mucha valía, es sumamente importante para que Costa Rica realmente avance en infraestructura. Son más de 500 obras las que se espera que avancen con la mayor brevedad durante el 2025. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando, por esta información. Y las obras en Atillo 3 y 4 finalizan a inicio del año 2025. Sin embargo, muchos vecinos y vecinas están sin aceras y afectando principalmente a las personas adultas mayores. Un nuevo trabajo en Circunvalación Norte fue anunciado esta mañana por parte del MOB. Eso sí, generando una sorpresa para don Edgar Pérez, vecino de Guadalupe. Y ahora hay que retomar proyectos importantes como un tercer nivel que en algún momento se había planteado para la Rotonda Guadalupe. No, señor, desconozco totalmente. No, nunca he escuchado. Sí. Y es que para este vecino la opción podría ser atractiva, eso sí, dependiendo del monto. No deja de sorprenderlo a uno y también pensar uno cuánto será favorable para uno. El ministro recalcó que aún falta el tema de expropiaciones en este tramo que conecta al antiguo Guayito con el centro comercial de Guadalupe. Lo que pasa es que ese tercer nivel hay que generar todas las expropiaciones que están en la 218, prácticamente desde el centro comercial que está más hacia el oeste, ¿cómo se llama ese centro? Centro comercial de Guadalupe hasta mucho más allá del Walmart. Estas obras aún no cuentan con una fecha estimada de inicio de operaciones. Controladores. A pesar de que se había anunciado un alto en las operaciones aéreas del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia desde las 6 de la tarde de este martes, esa medida ya no se implementará. Vamos a tener los detalles de la información en el aeropuerto de Liberia más adelante en esta edición, pero aparentemente se ha logrado llegar a un acuerdo entre el Sindicato de Controladores y la Dirección General de Aviación Civil, de manera tal que el aeropuerto ha retomado la normalidad.
Seguimos con más noticias. El régimen obligatorio de pensiones se transformará a partir de abril del año 2025. A través de los fondos generacionales se busca más estabilidad para las pensiones de las poblaciones mayores. Jeffrey Naranjo nos tiene los detalles. Muy probablemente usted ha escuchado hablar o incluso es contribuyente del régimen obligatorio de pensiones, conocido también como fondos ROP. Pues contarles que a partir de abril del próximo año este fondo va a vivir una transformación bastante profunda. Esto tras el ingreso, la entrada en vigencia de los fondos generacionales. Esto buscará evitar riesgos para aquellas personas que se encuentran próximas a adquirir su pensión y que estos fondos pues precisamente no sean invertidos en mercados de alto riesgo. Sin embargo, para contarle esto de manera más simplificada y en detalle, veamos la siguiente información. Una transformación profunda a partir de abril de 2025 ocurrirá con el régimen complementario de pensiones conocido como fondos ROP. Esto tras la implementación de los fondos generacionales. Lo que puede es invertir, digamos, en inversiones que puedan generar mayor crecimiento. Obviamente, inversiones de mayor crecimiento implican mayor volatilidad, pero usted tiene un espacio suficiente para poder ir, digamos, recuperando y mejorando ese perfil. 11.2 billones de colones se encuentran en este momento en el ROP, lo cual representa un 25% del Producto Interno Bruto Nacional. Los fondos generacionales proponen fragmentar el ROP en 4 categorías. Fondos A, que corresponden a los aportes realizados por personas mayores de 55 años. Los fondos B acoplan a las personas de entre 45 y hasta 54 años de edad. Los fondos C acogen a aquellos de entre 35 a 44 años. Y una última categoría, los fondos D, para menores de 34 años. Esto entonces permitiría que, por ejemplo, para edades más jóvenes, estos podrían optar por tener la posibilidad de que sus recursos se inviertan en inversiones con un nivel de riesgo mayor que eventualmente podrían generar un mayor rendimiento en el tiempo. Hay posibilidades de que usted se pueda cambiar, pues siempre de operadora o incluso de un fondo que usted llamaría más agresivo que el fondo conservador en el que está. Estos dineros son invertidos por las operadoras de pensiones en mercados internos y extranjeros, con el fin de incrementar el capital ahorrado y mejorar las condiciones de pensión de los contribuyentes, aunque la SUPEN señala que estas condiciones están fuertemente sujetas a las condiciones cambiarias del mercado internacional. Con los fondos generacionales se espera estos riesgos no sean tan fuertes para las poblaciones mayores que esperan retirar su pensión complementaria con mayor prontitud. Bueno, son 4 las categorías que contemplan estos fondos generacionales y que, como les mencionábamos, será a partir del próximo año que la Superintendencia de Pensiones espere ya estén generando o activándose en el país y por tanto dejando el actual modelo de los fondos ROP en el pasado. Compañeros, esto es parte del reporte que les tenemos sobre este tema alusivo a las pensiones. Ustedes continúan con más noticias. Muchas gracias, Jeffrey. Y la Cámara de Industria de Costa Rica insiste en la necesidad de avanzar con el proyecto de ley Armonización del Sistema Eléctrico Nacional con el objetivo de aumentar y de diversificar las fuentes de generación de energía eléctrica. La Cámara de Industria de Costa Rica hizo un llamado a todos los actores, tanto políticos como institucionales, para avanzar con el proyecto de ley de armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Según la Cámara, el objetivo es aumentar y diversificar las fuentes de generación de energía eléctrica. Una de las principales razones para apoyar este proyecto es la búsqueda de mejora en las tarifas eléctricas. El país consume un 68% de derivados del petróleo y viene en un proceso de carbonización que nos aleja cada vez más de alcanzar los compromisos en materia de descarbonización y en la tarea de dejar un mejor ambiente para las futuras generaciones. Tarifas eléctricas bajas generan el círculo virtuoso que requiere el sector eléctrico y el país, porque estimulan la producción, la inversión, el empleo y las oportunidades para los costarricenses. Pese al llamado de la Cámara de Industrias, la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET, solicita a los diputados revisar exhaustivamente el proyecto. Las grandes empresas, digamos que hay en Costa Rica, que consumen bastante electricidad por el hecho de ser grandes, ellas ya no iban a tener que seguir comprando electricidad a las 8 empresas distribuidoras
que son las 4 cooperativas, las 2 empresas municipales, el ICI y la CNFL, sino que ellas iban a poder ir a comprar energía a un mercado mayorista e incluso nacional, podrían comprar energía de generación privada e incluso podían ir a importar energía del mercado regional. ¿Cuál era el efecto que eso iba a tener? Bueno, si las empresas distribuidoras ya pierden esos clientes grandes, el problema es que no van a tener los fondos, los ingresos tarifarios suficientes para mantener toda la red de distribución. El proyecto también pretende garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico, logrando precios competitivos que garanticen la transición energética que Costa Rica necesita para proyectarse como un país productivamente sostenible. La ley de usura promovió que fenómenos como los préstamos gota a gota tomaran mucha fuerza en nuestro país. Según autoridades financieras, esta ley generó menos accesibilidad a los créditos para ciertos sectores. La ley de usura, que desde el 2020 estableció un límite a las tasas de interés que podían cobrar las entidades financieras, generó que cerca de 250.000 créditos quedaran afectados debido a esta medida. Había sectores, digamos, de mayor riesgo crediticio, que a la hora en que yo no le podía poner un precio, digamos, a ese riesgo, decidí no seguir prestando. Y me acuerdo de memoria, 250.000 operaciones de crédito salieron del sistema con la ley de usura. Según la Superintendencia de Entidades Financieras, esto propició que las personas acudieran a créditos informales. La gente se va cuando usted ya no tiene un acceso al sistema financiero. De alguna forma queda desbancarizado, no quiere decir que no requiera financiamiento. Entonces han ido recurriendo cada vez más al fenómeno como siempre se recurre a la familia, a los allegados, pero en determinado momento a mercados tan irregulares como los gota a gota. Un estudio de la Universidad Nacional evaluó los primeros 3 años de esta ley y concluyó que la medida ha ayudado a la estabilidad del sistema financiero, aunque permanecen pendientes para el acceso crediticio de sectores más vulnerables. El tope a las tasas de interés las establece el Banco Central. Para el primer semestre de este año fue de un 38% y cualquier banco o entidad financiera que superase ese monto sería considerado usura, un delito penado con entre 9 meses y hasta 3 años de cárcel, según el Código Penal. Y $1 que los bancos vendan en 500 colones o hasta menos. Eso es lo que según expertos podría ocurrir lo que resta del año con el tipo de cambio. Con el tipo de cambio del dólar, según la referencia del Banco Central, en 505 colones la venta, esa moneda pierde valor ante el colón. Incluso este martes en las ventanillas de los bancos, durante la mañana bajó hasta 4 colones, pero al final de la tarde recuperó su valor. Esa tendencia de cambios durante el día podría mantenerse durante las próximas semanas, pero siempre hacia la caída del dólar. Ha oscilado entre el 2,8%, 1,06% en el sube y baja, que ha tenido una gran inestabilidad, particularmente por el exceso que hay de dólares en el mercado costarricense, en el sector financiero, exceso de dólares que está provocando esta tendencia a la baja. Esa mayor oferta de dólares es usual en la época de fin y principio de año. Por eso es que la proyección de los expertos de que la venta podría incluso rozar los 500 colones está cada vez más cerca de cumplirse. Digamos, de preámbulo, una cosa que creo que la gente sí se tiene que ya, por lo menos psicológicamente, preparar es que puede perfectamente un día el dólar estar debajo de 500, ¿verdad? Yo creo que eso uno perfectamente puede pasar. ¿Qué estaría haciendo el Banco Central? Bueno, estaría tratando de absorber este exceso de dólares para que el tipo de cambio se sostenga entre los 495, 505, 508 colones de ahora hasta principios de enero. Bajo este escenario de un colón más fuerte ante el dólar, también surge la consulta para quienes quieren invertir. ¿En qué moneda es mejor hacerlo y qué otras variables tomar en cuenta? Si se tiene algún objetivo o gasto en colones a muy corto plazo, es recomendable mantener algunas posiciones en esta moneda para poder suplir esta necesidad. Si los objetivos son más de mediano o largo plazo y son en diversas monedas, se puede estructurar de manera eficiente un portafolio de inversión que mantenga posiciones en ambas monedas. La referencia del tipo de cambio del Banco Central a la venta inició en diciembre en 511 colones, es decir, en 17 días bajó 6 colones.
Bueno, posiblemente muchas familias mueren por ganarse o hacer un paseo a principio o fin de año. El primer paso para evitar que uno de estos viajes termine convertido en una pesadilla es tener claro si se cuenta o no con el presupuesto suficiente para hacerlo. Con el aguinaldo ya en el bolsillo de muchos, el depósito de ahorros navideños y otros ingresos adicionales que algunos reciben en esta época, muchas familias organizan un paseo para cerrar o iniciar el año. Pero antes de hacer esos planes y aún más, antes de pagar su reservación, tenga muy claro si su presupuesto le permite hacer o no ese viaje. Presupueste esa salida de modo tal que no implique un desequilibrio en el presupuesto. También es importante que usted pida toda la información por escrito. Recuerde que la publicidad es muy importante y que el comerciante debe apegarse a lo que se encuentra en la publicidad. Otro consejo, pida por escrito las condiciones del lugar donde se hospedarán, junto con las facilidades que tiene el lugar, así como las fechas reservadas. Y muy importante, los cuidados al reservar y pagar de manera electrónica. Cuide muy bien que el proceso de compra sea un proceso seguro, que la página sea una página segura y que además no hayan borrado los comentarios positivos y negativos que pueden dejar ahí los diferentes consumidores, de modo tal que usted pueda tener una buena sensación, una buena idea de cómo son los servicios y de qué tipo de servicio adicional se da ahí. Para que sus vacaciones no terminen en pesadilla familiar, el Ministerio de Economía insiste en la sugerencia de reservar y pagar en sitios seguros, además de hacerlo con proveedores conocidos o con buenas referencias de personas conocidas. 7.000 personas más se beneficiaron entre octubre del 2023 y octubre del 2024 con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo. Se fortalecieron los programas de Capital Semilla, asignando más de 5 millones de dólares a más de 400 proyectos beneficiarios. El Sistema de Banca para el Desarrollo, programa para el progreso de las micro y pequeñas empresas y emprendimientos costarricenses, pasó de 41.000 a casi 49.000 beneficiarios de créditos activos. El Ministerio de Economía asegura que cumple con el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento en condiciones favorables, especialmente para quienes más lo necesitan. En los 12 meses finalizados en octubre, los beneficiarios de crédito activos con recursos del SBD crecieron un 18%, pasando de 41.000 a casi 49.000 unidades productivas. Estos y otros resultados cuantitativos reflejan una estrategia integral enfocada en la inclusión financiera y el apoyo a las MIPYMES. El Sistema de Banca para el Desarrollo implementó durante este 2024 importantes iniciativas. Como primera acción se aprobó el programa de avales especiales orientado a promover el desarrollo económico sostenible en zonas rurales. También prácticas sostenibles. Como tercera acción, en respuesta a la crisis cafetalera, se activó el programa SBD a tu lado, condiciones favorables como tasas de interés reducidas y avales de hasta el 90% para empresas afectadas. Y la última acción fue fortalecer los programas de Capital Semilla. Se fortalecieron los programas de Capital Semilla, desarrollando más de 30 convocatorias en colaboración con 19 agencias operadoras. Se activaron programas de capital de riesgo. Se aprobó el programa de avales especiales en alianza con el MAC e INDER, orientado a promover el desarrollo económico de las zonas rurales. Banca para el Desarrollo es aliado estratégico en el crecimiento económico de los sectores productivos de Costa Rica. El organismo de investigación judicial, el OIJ, no vislumbra mayores cambios positivos en la seguridad para el próximo año 2025. Las autoridades proyectan unos 850 homicidios para el próximo año y, según dicen, hay unos 112 grupos criminales activos en todo el país. Este es el nuevo mapa de las 155 bandas desarticuladas y 112 que están activas en el país. Entre 900 a 850 personas podrían perder la vida en 2025 a causa de homicidio. Al menos esta es la proyección que hizo este martes Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial. Son varios factores que concurrieron para que esto sucediera. Entre ellos, pues, evidentemente hay un contexto internacional bastante importante a nivel de países productores de cocaína y también de marihuana.
Y un cambio importantísimo que vimos a partir de estos últimos 5 años es el hecho de que Colombia empieza a forjarse como un participante activo en el tema de la exportación de marihuana hacia Costa Rica. En el marco de su exposición, Reporte de Situación de Costa Rica, el jefe de la Policía Judicial hizo el análisis de los últimos años en el ámbito de seguridad. Entre las causas del fortalecimiento de las 112 bandas actuales está la crisis fiscal y el debilitamiento de los cuerpos policiales. La globalización de la criminalidad costarricense y el consumo de drogas, que aumentó un 70% en los últimos años, que también golpea a las autoridades. En el año 2011 y 2017, la cantidad de personas que renunciaban al OIJ era muy estable, pero muy estable en cifras muy bajas, en cifras de un dígito inclusive. Pero a partir del año 2018 empezamos a ver un aumento importante, 40 funcionarios de OIJ empiezan a irse, 2018, 2019, 2021. Esto es básicamente cuando ingresa la Ley de Finanzas Públicas. Y a partir del año 2022 empezamos a tener cifras cercanas a los 100. 2022 fueron 91, 2023 100 exactamente. Y 2024, que no hemos terminado todo el año, ¿verdad? Al 30 de noviembre tenemos 107 funcionarios que se han marchado de la institución. Entre otras causas citadas está el poco control de las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario costarricense, la retención del personal y la fuga del talento humano. Solo en el año 2024, 107 investigadores renunciaron. Y la falta de personal, la poca articulación entre autoridades y la corrupción son las grandes deudas para mejorar la seguridad en el país. Según la mayoría de analistas, detener la ola de homicidios es prácticamente imposible con los recursos actuales. Costa Rica enfrenta una crisis de inseguridad con un alarmante aumento de la violencia y el crimen organizado de los últimos años. El 2023 marcó un hito trágico al registrar 907 homicidios, la cifra más alta jamás reportada. Esto representó un incremento del 27% respecto al 2022, cuando se contabilizaron 656 asesinatos. Para expertos, esta realidad no va a ser otra cosa que mantenerse o aumentar. Para tratar de establecer una posibilidad de cómo se va a comportar la criminalidad el próximo año, el 2025, es importante entonces pensar en la globalización criminal que va a fortalecer más los procedimientos para el narcotráfico nacional e internacional. En Costa Rica la tasa de homicidios saltó de 12,6% a 17,2% por cada 100.000 habitantes en tan solo un año, posicionándonos como el tercer país con la tasa más alta de Centroamérica, solo superado por Belice y Honduras. Es preocupante la perspectiva que se demuestra que la policía preventiva no está siendo capaz por distintos factores de detener este deterioro social. Porque la idea es la prevención, o sea, prevenir el delito. Y ya digo, pueden haber muchos factores que atenten contra este objetivo que es el principal en la sociedad. Y es que cada intervención de las autoridades judiciales es un proceso que debe ser pensado y analizado para no dar un paso en falso. En este tipo de eventos existe todo un trabajo operativo previo, toda una debida planificación en donde se realizan acciones como por ejemplo seguimientos, determinar cuáles son las personas que frecuentan el lugar, qué tipo de movimientos hay en el lugar que nos puede hacer generar la hipótesis de que ahí se está cometiendo un evento delictivo o que ahí pernocta una persona requerida por la justicia, entre otros elementos. Costa Rica pasó a ser un punto de tránsito y operaciones para el narcotráfico internacional. En el año 2023 se posicionó como el puerto más importante de droga hacia Europa del mundo. El 49% de todos los homicidios se concentra en apenas 27 de los 478 distritos de toda Costa Rica. Los Guido, uno de los distritos más violentos del cantón de Desamparados, ya cuenta con una delegación policial en medio del vecindario para combatir directamente el fenómeno delictivo. El terreno destinado para el edificio cuenta con una extensión de 2.500 metros cuadrados, mientras que el área de construcción es de 1.196 metros cuadrados. La obra, cuyo monto total asciende a casi 3.4 millones de dólares, fue finalizada el pasado 15 de noviembre. El edificio ofrecerá una serie de servicios que beneficiarán tanto a la comunidad como al personal policial. Por ejemplo, ofrecerán atención al público,
hay oficinas administrativas, jefaturas, servicios sanitarios para el personal policial y dormitorios para los agentes. Aquí en el corazón de los Guidos de Desamparados, donde hay una gran actividad de grupos criminales, estamos hoy inaugurando nuestra sede policial con condiciones de primer mundo. Son más de 3.000 metros cuadrados la construcción y 1.500 la edificación, que tiene no solo alta conectividad, fibra óptica, seguridad y alarmas contra incendios, pero sobre todo condiciones para la dignidad en la prestación del servicio de policía. Esta instalación, por más de $3 millones, servirá para mejorar la actividad policial en esta zona de Desamparados y poder incidir también sobre partes de Alajuelita, partes de Guadalupe, dentro de una operatividad en que este tipo de infraestructura que soporta una densidad importante de recurso policial nos va a permitir mejorar esa frecuencia y activismo policial contra el crimen organizado. Y la falta de especialistas en los centros médicos podría atrasar los traslados de pacientes críticos que realiza la Cruz Roja y por ende también la atención rápida de ellos. Asimismo, la retención de camillas inhabilita unidades de Cruz Roja para la atención de otras emergencias. La falta de médicos especialistas en los hospitales podría atrasar los traslados de pacientes críticos que realiza Cruz Roja y por ende la atención rápida de los pacientes. Por ejemplo, si ocurre un accidente de tránsito, los cruzrojistas primero deben llamar al hospital más cercano para cerciorarse que haya un especialista que pueda atender al paciente. De no haber, deben dirigirse a otro. Según Cruz Roja, en caso de que el accidente ocurra en los alrededores del Hospital del Trauma, los rescatistas pueden llevar directamente al afectado a ese centro médico. El tema de la crisis de especialistas ha sido un tema que hemos abordado con mucha seriedad junto con el gobierno, Ministerio de Salud, Caja e INS. Nuestra institución ha tomado medidas de prevención, ha tomado un plan de contingencia para poder garantizar la seguridad del pueblo costarricense. Pero es indudable que esta condición que no pertenece a nuestra institución, sino que se sale de nuestras manos, tendrá alguna afectación. No solo esto afecta a la atención de emergencias, la retención de camillas también es otro dolor de cabeza para los cruzrojistas. Este plan lo trabajamos, como le mencionaba, en conjunto, Caja, INS, Cruz Roja. Sí es importante hacer ver que esta afectación sumada con la crisis de especialistas nos impacta directamente y esto hace que tengamos que tomar medidas. Y hemos establecido algunas rutas, hemos establecido unos nuevos centros médicos para poder derivar a los pacientes. Es para que tengamos que hacer recorridos un poco más extensos, hará que tengamos que salir de las comunidades por más minutos. La saturación de los centros médicos ha hecho que muchos pacientes sean atendidos en las camillas de Cruz Roja. Según la Benemérita, lo que un médico dure atendiendo al paciente, eso duraría una unidad fuera de servicio, y esto podrían ser horas. Extra Noticias consultó a la Caja si existe un plan de contingencia ante dichas problemáticas, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Son las 9:45. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, la Corte Suprema de Justicia aprobó una propuesta de ley para castigar con más fuerza a los funcionarios judiciales que sean encontrados culpables de corrupción. Volvemos con esta noticia y con la participación en vivo del magistrado Jorge Leiva, que nos explicará los alcances de esta nueva ley. Gracias por continuar con Extra Noticias. La Corte Suprema de Justicia aprobó la propuesta de un proyecto de ley del régimen sancionatorio del Poder Judicial. Esta reforma establece que en caso de despido por faltas graves, la persona sancionada no podrá reingresar al Poder Judicial durante un periodo de 10 años. Los magistrados de Corte Plena dieron luz verde a una propuesta que busca fortalecer la lucha contra la corrupción y prevenir la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial. El proyecto de ley ahora será remitido a la Asamblea Legislativa para su respectiva tramitación. La iniciativa busca mejorar las investigaciones internas, agilizando los procesos disciplinarios e imponer sanciones más eficaces. Se están implementando nuevas herramientas en materia probatoria que nos permitan localizar y sancionar los temas de corrupción. El segundo eje
reglas claras y debido proceso para las personas funcionarias judiciales que son parte de los procedimientos disciplinarios. Entre las herramientas innovadoras destaca la posibilidad de trasladar pruebas obtenidas en procesos penales a los procedimientos administrativos disciplinarios. La reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial. Esto permitirá especializar la tramitación de casos disciplinarios y optimizar el uso de los recursos existentes. Es muy importante que el Poder Judicial presente proyectos de ley para mejorar la transparencia de dicho Poder de la República. Es importante que todos confiemos y creamos que los jueces que nos están resolviendo los problemas no son corruptos, que son probos y que vamos a tener la mejor resolución sin problemas de corrupción. Como decían los abuelos, el frío no está en las cobijas. Ya el Poder Judicial de por sí tiene un régimen sancionatorio bastante eficaz, donde diversos jueces fiscales de la República han sido objeto de denuncias y algunos de ellos han sido sancionados, otros han sido despedidos del Poder Judicial. O sea, el sistema funciona. Creo que debería analizarse aspectos más importantes, por ejemplo, el nombramiento de los magistrados que tienen 8 años de nombramiento y más, que han continuado siendo reelectos en el poder. En cuanto a las sanciones, la reforma establece que en los casos de despido por faltas graves, la persona sancionada no podrá reingresar al Poder Judicial durante un periodo de 10 años y deberá someterse nuevamente a los procesos de selección. El proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia para poder modificar el tema disciplinario al interior del Poder Judicial me parece un paso correcto en la dirección adecuada, oportuno y necesario. La Corte Suprema de Justicia tiene necesariamente que modificar el funcionamiento del Tribunal de la Inspección Judicial. Los funcionarios judiciales tienen necesariamente que tener bien claro qué es lo que pasa ante la situación de la corrupción o los actos que puedan ser susceptibles de ser configurados o entendidos como un acto de corrupción. Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, resaltó que este proyecto ratifica al Poder Judicial como una institución transparente. Bueno, justamente para ampliar los detalles sobre esta propuesta que fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia como un proyecto de ley para modificar totalmente el régimen sancionatorio dentro del Poder Judicial, hemos invitado esta noche a nuestra mesa de análisis al magistrado Jorge Leiva de la Sala Primera, a quien quiero darle la bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Alejandro. Don Jorge, es indiscutible que el crimen organizado y el narcotráfico han permeado hasta el Poder Judicial en nuestro país. Este año nosotros hemos informado, por ejemplo, de 6 casos de jueces involucrados con el crimen organizado. Hemos hablado de un juez de Limón que aparentemente recibió un soborno por $15,000. Todo esto a cambio de información o alertas importantes. Llega esta reforma en un momento oportuno, justamente cuando estamos enfrentando este tipo de retos. ¿Qué se establece hoy en día respecto a ese tema y cómo cambiaría frente a la realidad que estamos enfrentando? Muchas gracias, don Alejandro, por la pregunta y por el interés del tema. El Poder Judicial ha sido una institución que se ha caracterizado por ser dura a lo externo en lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y queremos hacerlo de igual manera a nivel interno. El sistema disciplinario del Poder Judicial tiene más de 30 años de no actualizarse y queremos brindarle a la sociedad costarricense herramientas modernas para justamente combatir, junto con el proceso penal, este tipo de penetración que lamentablemente está ingresando en todas las instituciones del sector público costarricense. Esa es la finalidad principal de esta ley: lucha contra el crimen organizado y lucha contra la corrupción en esta institución. Don Jorge, uno de los puntos que ustedes mencionaban y veíamos también en la nota es que son las sanciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las sanciones que se van a proponer, se van a endurecer con respecto a las que se tienen en este momento, que es quizá una de las principales dudas que hay con esta reforma? Muchas gracias, doña Gabriela. Efectivamente, hay un cambio en el sistema de sanciones. Clarificamos en la propuesta que se está presentando el sistema de sanciones para todo el régimen, si se quiere, ordinario, pero estamos incrementando y agravando el tema del combate a temas de corrupción y crimen organizado, ampliando plazos de prescripción, generando nuevas herramientas para investigación y sanción de crimen organizado
que logremos localizar en instancias judiciales. Por ejemplo, ustedes mencionaban, bueno, que después quienes sean despedidos por faltas graves, que nos gustaría también además conocer qué son esas faltas graves, en 10 años no regresarían, sino tendrían que volver a hacer todo un proceso. Sí. Pero muchas personas se preguntan incluso si no es más bien dar demasiada oportunidad que vuelvan a ingresar al Poder Judicial después de haber estado en un proceso de prohibirse totalmente el regreso al Poder Judicial. Bueno, vamos por partes y contestamos las dos preguntas. ¿Qué son faltas graves? Bueno, en materia disciplinaria administrativa no hay una lista cerrada, como en materia penal donde se describen cuáles son los delitos. Aquí tenemos en la propuesta una serie de enunciados que van dándonos, si se quiere, una lista de ejemplos de qué son faltas graves, y además se incorpora expresamente una lista de temas que van a ser considerados corrupción en el Poder Judicial. Ahora, esos temas van a generar el despido de la persona. No va a ser solo que si está nombrada en un ascenso va a perder el ascenso, no, va a salir del Poder Judicial. Esa va a ser una de las situaciones que va a cambiar. Hoy en día la ley no nos permite, por ejemplo, que si sale una persona del Poder Judicial despedida, le podamos limitar el reingreso. Entonces hemos tenido algunos supuestos muy excepcionales, gracias a Dios, pero se han presentado en donde se despide una persona funcionaria y en un periodo muy corto de plazo está ingresando nuevamente. ¿Por qué 10 años? Bueno, aquí entramos a temas de valoración constitucional porque ha sido uno de los aspectos que la sociedad nos ha cuestionado más. Como bien lo señala usted, don Alejandro, ¿por qué 10 años y no de manera definitiva? Bueno, la Sala Constitucional, desarrollando algunos preceptos de la Constitución Política, ha sido muy clara en que no puedan haber sanciones perpetuas. Entonces ya ahí caemos en un tema de que tiene que haber algún plazo. Y dentro de esa segunda discusión, ese segundo nivel, pues caemos en el tema de si 20 años, 15 años, 3 años, y normalmente 10 años ha sido un tema de consenso de que es una sanción alta sin que se pueda constituir una sanción perpetua. Una de las principales críticas que se hace siempre en el sector público en general son esos debidos procesos que decimos, ¿verdad? Porque toma muchísimo tiempo a veces descubrir un delito, pero además demostrarlo, justificarlo, llevarlo una vez, 2 veces, y a veces los funcionarios logran perpetuarse un montón de años más mientras enfrentan esos debidos procesos. Una de las herramientas innovadoras que ustedes mencionan con este nuevo proyecto de ley es la autorización para utilizar algunas pruebas penales en el uso interno dentro del Poder Judicial. ¿Acelera esto de alguna manera? Es que también hay que esperar entonces un proceso judicial de un juicio para llegar a un juicio penal y utilizar esas pruebas. En principio no, la regla va a ser que el proceso disciplinario debe tramitarse sin poner en riesgo el proceso penal. Únicamente allá donde hay algún riesgo de contaminar el proceso penal, vamos a detener el proceso disciplinario, pero con suspensión de plazos. Ahora, este tema de poder incorporar prueba del proceso penal, hoy tenemos limitaciones legales en esa materia. Entonces, a veces tenemos casos muy claros de corrupción en un proceso penal, pero que a la hora de llevar esa prueba podríamos tener algún vicio de legalidad. Con esta habilitación podríamos estar haciendo no solo más expedito, sino más eficaz el tema del combate a la corrupción en sede disciplinaria, no solo en el proceso penal. Don Jorge, también ustedes mencionaban acá en la información que para la redacción de este proyecto de ley tuvo influencia también, cooperó la Embajada Americana con ustedes. ¿De qué manera, cómo se dio este involucramiento y en qué está aportando la experiencia de Estados Unidos para la redacción de este proyecto? Muchas gracias por la pregunta. La Embajada de Estados Unidos, a través del National Center, que es una organización no gubernamental cercana al gobierno de los Estados Unidos, colaboró durante el proceso de redacción financiando un experto costarricense que participó con nosotros en la redacción de la norma. La norma es 100% redactada aquí en Costa Rica, no es una norma que fue tomada de otro país, importada, pues evidentemente sí revisamos qué estaba haciendo, por ejemplo, Alemania, qué estaba haciendo Francia, qué estaba haciendo Colombia, qué estaba haciendo Estados Unidos en este tipo de casos para combate la corrupción, pero la norma fue redactada aquí y el rol de Estados Unidos fue financiar la participación de un asesor, de un abogado especialista en estos temas que participó con nosotros. Justamente
eso menciona también la experiencia de República Dominicana, Francia, España. ¿De qué está sirviendo esa experiencia de esos países para poder nutrir también la protección de Costa Rica y poder sancionar de manera más firme a los funcionarios en estos casos? Esa es una muy buena pregunta, doña Gabriela, porque aquí hay un tema muy importante, que es el de la independencia judicial, es decir, que los procesos disciplinarios no sirvan para tratar de torcer el brazo de una jueza o de un juez. Hay que garantizar a la sociedad costarricense que los jueces y las juezas de Costa Rica son independientes. Y entonces, a través de una serie de experiencias que nosotros ya tenemos aquí en Costa Rica, con sentencias que ha emitido la Sala Constitucional, la Sala Segunda y la Sala Primera, pero también con experiencias de lo que se ha vivido en otros países, en países europeos y en países latinoamericanos, nos permite diseñar un proceso donde castiguemos, donde hagamos efectivas las sanciones disciplinarias, pero que esto no sirva para afectar el derecho a una justicia imparcial. Hay un caso que ha sido noticia también en los medios de comunicación recientemente y que tiene que ver con los médicos forenses y su disponibilidad para atender durante los fines de semana. Hemos hablado de 33 que estuvieron durante algún tiempo no dispuestos a atender su disponibilidad, y eso atrasó autopsias y además posiblemente llenó de vicios algunos procesos por delitos sexuales, ¿verdad? Víctimas de delitos sexuales que tuvieron que esperar. ¿Hay algún tipo de sanción también cuando se declara un sentido de importancia para este tipo de casos? ¿Hay algún tipo de sanción para esos funcionarios? Como usted entenderá, don Alejandro, voy a evitar referirme al caso concreto para no incurrir en un adelanto de criterio, pero sí el Poder Judicial está siempre muy atento a que sus funcionarios y funcionarias estén cumpliendo con lo que el ordenamiento jurídico les exige y los compromisos que el Poder Judicial tiene con la sociedad costarricense. Don Jorge, con el tema del proyecto del régimen sancionatorio, usted mencionaba que tiene casi 3 décadas de que no se revisa, de que no se moderniza. Esta reforma que ustedes están proponiendo cubre a todos los estratos del Poder Judicial. Estamos hablando que las sanciones irían para todos los niveles de los colaboradores y funcionarios. Más bien, doña Gabriela, estamos ampliando la cobertura que hoy tenemos. Durante los últimos años, el Poder Judicial ha dado pasos no de este tamaño. Se ha adoptado un código de ética, se han adoptado reglas en materia de procedimientos disciplinarios, pero hay muchas cosas que solo se pueden hacer por ley, por eso lo estamos haciendo. Y entonces uno de los cambios que se están proponiendo es una muy importante ampliación de a quienes vamos a aplicar el régimen disciplinario. Hoy estamos con régimen disciplinario para las personas que trabajan en el Poder Judicial de forma propietaria, es decir, las que tienen un campo fijo en el Poder Judicial, y también las que están temporalmente como interinas. Pero en todo el organigrama, es decir, desde magistrados, fiscalía, agentes, jueces. Con el proyecto vamos a ampliar porque tenemos otras personas que interactúan con el Poder Judicial, como por ejemplo las personas voluntarias, estudiantes de Derecho, de Economía, de Comunicación, que participan con nosotros en condición de voluntarios. Estas personas estarían cubiertas también por el régimen disciplinario, y además lo estaríamos ampliando a personas que hoy en día no podrían estar, no están trabajando, pero que están, por ejemplo, en una lista de elegibles o en una lista de suplentes, y que esporádicamente vienen a trabajar con nosotros en vacaciones. Entonces, ahora la idea es cubrir también a estas personas si cometen una incorrección. ¿Qué proceso sigue este proyecto? Porque se aprobó en la Corte Suprema de Justicia, se envía a la Asamblea Legislativa y ahí debe llevar un proceso también interno. Entiendo que va para la Comisión de Asuntos Jurídicos, también debe aprobarse en plenario. ¿No les da miedo lo que ocurre a veces en la Asamblea, verdad? De que entra un proyecto de ley y sale algo totalmente diferente. No, viera que no, don Alejandro. Yo creo que si hay un tema que une a la sociedad costarricense es la lucha contra el crimen organizado. La necesidad de tener instituciones libres de corrupción es un tema en el que yo creo que todos estamos empujando el tren en la misma dirección, y estoy seguro que pues desde cada visión que tienen los diferentes partidos que conforman la Asamblea Legislativa, estoy seguro, como les digo, que todos estarán interesados en colaborar en este tema desde su propia visión del sistema. ¿Para cuándo estiman se podría entrar en vigencia
con este proyecto? Mire, como una ley. Sí, la idea sería muy al inicio del próximo año hacer esta presentación en la Asamblea Legislativa. El trámite dependerá, sí, ya de los trámites internos de la Asamblea Legislativa, entendiendo que además estaremos en un año electoral y la norma establece que estaría ya en práctica, en vigencia, un año después de que sea aprobada por la Asamblea Legislativa, porque tenemos que hacer algunos ajustes. La norma crea, a partir de los recursos que hoy tenemos, no estaríamos generando más burocracia, a partir de los recursos que hoy tenemos en nuestros órganos disciplinarios, se estarían generando órganos especializados y quitando competencias que hoy tiene órganos como la Corte Suprema de Justicia y que tiene el Consejo Superior, que son los dos principales órganos, para enviar esos temas disciplinarios a instancias especializadas. Y con eso, le garantizaríamos a la sociedad costarricense más especialización técnica en temas de investigación y persecución en materia de corrupción disciplinaria. Bien, muchísimas gracias don Jorge, por participar esta noche en nuestra mesa de análisis. Estamos seguros de que la opinión pública y los costarricenses en general estarán ansiosos también de ver la entrada en vigencia de esta nueva ley de régimen sancionatorio, y muy a la expectativa de que esto pueda hacer más eficiente, pero también muchísimo más transparente la gestión del Poder Judicial. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Y vamos a otras informaciones. El servicio de teleorientación anunciado por la Caja Costarricense del Seguro Social ya está funcionando. Esta es una de las primeras medidas para enfrentar la falta de especialistas. La Caja Costarricense de Seguro Social ya implementa la modalidad de teleorientación, con el objetivo de apoyar a pacientes afectados por la renuncia de médicos especialistas. Centrados y enfocados en garantizar y en mantener la continuidad de los servicios de salud en todo el territorio nacional, siempre procurando el bienestar de las personas y fortaleciendo las capacidades de nuestra institución para responder de una manera efectiva ante las adversidades. Inicialmente este servicio se aplica en el Hospital San Rafael de Alajuela y San Vicente de Paúl de Heredia, beneficiando principalmente a pacientes de neurología del Hospital Herediano. Estimado usuario, si usted pertenece al servicio de neurología y se ha visto afectado con la reprogramación de su cita, puede llamar al 905-647-2583 o 905 Mi Salud. Este sistema permite brindar orientación médica a distancia para garantizar la entrega de medicamentos prescritos y la revisión de exámenes diagnósticos. El proceso se realiza a través de un centro de llamadas. ¿Cómo funciona la teleorientación? 1. Llamada inicial. El paciente llama al 905 Mi Salud, 905-6472-583. Los funcionarios del centro de contacto recopilan la información del paciente y verifican si la pérdida de la cita fue por la renuncia de un especialista. 2. Verificación. El centro de llamadas opera de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y no se solicitan datos sensibles como contraseñas ni números de cuentas bancarias. Número 3. Revisión médica. Entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, los médicos de áreas específicas Heredia, Cubujuquí y Alajuela Norte analizan los casos. Número 4. Devolución de llamada. Los médicos contactarán al paciente para renovar recetas de medicamentos previamente prescritos, revisar resultados de laboratorio, etc. 5. Limitaciones del servicio. No se emiten incapacidades, no se solicitan nuevos exámenes y no aplica para consultas generales o dolencias no relacionados con la suspensión de citas. La teleorientación no constituye una consulta médica formal, destacan en la Caja Costarricense de Seguro Social, sino es un servicio que utiliza la tecnología para dar respuesta rápida y eficiente a necesidades urgentes. Bueno, y como lo adelantamos hace algunos minutos, a pesar de que se había anunciado un alto en las operaciones aéreas en el aeropuerto Daniel Oduber de Liberia desde las 6 de la tarde de este martes, esa medida ya no se implementó. El Sindicato de Controladores y la Dirección General de Aviación Civil alcanzaron un acuerdo y ahora seguirán trabajando como es normal hasta las 9 de la noche. Sin embargo, esta situación provocó que el vuelo de Alaska Airlines, proveniente de Los Ángeles, no pudiera llegar y por consiguiente tampoco salir como estaba estipulado durante la noche. Para este miércoles a las 10 de la mañana se programó una reunión en el Ministerio de Trabajo entre el Sindicato de Controladores Aéreos y Aviación Civil para solventar la situación, según supimos en Extra Noticias. Hemos continuado a través de don Marcos Castillo, director general, y los funcionarios del gobierno de alto nivel con los que han estado en negociaciones con el sindicato para lograr la conformidad y el acuerdo en la parte en la que están en desacuerdo y
que provoca, digamos, este tipo de reacciones. La expectativa es que se logre la satisfacción de lo requerido y este tipo de situaciones, como se ha dicho en otros momentos que no se iban a presentar, efectivamente no se presenten durante la temporada alta. Y esperas de hasta 2 horas para renovar la cédula se dan en estas fechas en el Tribunal Supremo de Elecciones. La entidad anunció horarios ampliados para enero ante la alta demanda. Las solicitudes para renovar u obtener el documento de identidad se disparan a fin y principio de año. Las largas filas y la afluencia de personas en las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones durante este mes son muestra de ello. Tengo casi hora y media y todavía estoy esperando. Ya nos van por la ficha 417 y tengo la 466. Muy lerdo, mira qué lerdo está esto. Cuesta que avance. No, muy bien, me parece muy bien todo. Servicio excelente y el horario muy bueno. Lo que pasa es que sí, como todo, va, es bastante gente y sí tarda bastante, pero hay como todo, va. Tener paciencia, normal. ¿Cuánto lleva esperando? No mucho, tal vez una media hora. Tal vez. El Tribunal Supremo de Elecciones anunció horarios ampliados para principio de año, tanto en oficinas centrales como sedes regionales, donde la atención se brindará de 7 de la mañana a 6 de la tarde a partir del lunes 6 y hasta el viernes 10 de enero. El sábado 11 de enero el horario será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hablemos de 2.500 contra 4.000 solicitudes en enero por día. La primera semana de enero al menos vaya a haber mucha afluencia de público, entonces por eso es que se decide ampliar el horario para solicitud y entrega de documentos de identidad, tanto de cédula de identidad como de tarjeta de identidad de menores. Según el tribunal, la entrada en vigencia en febrero próximo del cobro para renovar la cédula, si esta es extraviada por más de 2 ocasiones al año, genera también que muchos tomen medidas. Todo incide, incide cerrar 2 semanas en que la gente posiblemente extravíe su documento de identidad e incide el hecho de que a partir del 3 de febrero vayamos a empezar con el cobro por reposición de cédulas de identidad a partir de la segunda emitida en un año calendario. Usted no necesita ningún requisito o documento para solicitar su cédula, únicamente hacerse presente en alguna de las sedes del Tribunal Supremo de Elecciones en esos horarios. La Embajada de los Estados Unidos informó que con su apoyo, el gobierno de nuestro país completó una revisión integral de ciberseguridad para fortalecer la infraestructura crítica de Costa Rica. La revisión reveló intrusiones de cibercriminales aparentemente localizados en China en sistemas de telecomunicaciones. Por su parte, la Embajada de China en nuestro país respondió a esa información y rechazó contundentemente lo que consideran es una difamación de los Estados Unidos a la imagen de la nación asiática. China afirmó además que la ciberseguridad es un desafío global y que como país combate con rigidez todo tipo de actividades cibernéticas maliciosas, al tiempo que se opone a la politización de cuestiones de ciberseguridad. Y el Ministerio de Salud anunció la vacunatón contra la fiebre amarilla ante la falta de dosis en las farmacias del país. Las 8.000 vacunas que ingresaron en noviembre ya fueron aplicadas y ahora se anuncia una prórroga ante la entrada en vigencia de la medida. Doña Carolina es una de las tantas personas que tiene un viaje ya reservado a Colombia en el mes de enero del 2025. Estoy muy preocupada ya que las vacunas de la fiebre amarilla están agotadas en el país y no sé qué va a pasar con mi viaje, si voy a perder la plata o qué. Sin embargo, para doña Carolina y demás viajeros que vayan al cono sur de América, le tenemos buenas noticias. El Ministerio de Salud adelantó a Extra Noticias una vacunatón contra la fiebre amarilla. Entonces nosotros como Ministerio de Salud solicitamos la compra directa de vacunas porque cuando hay, por decirlo así, desabasto y no hay respuesta del mercado, entonces nosotros tenemos que garantizar esto. Ya próximamente a llegar y por eso le digo que probablemente la otra semana va a haber un vacunatón navideño. Pero esta no será la única acción que se tome con respecto a esto. El Ministerio también señaló que hará una prórroga a la medida que entraba en vigor el 11 de enero. Ahora lo hará el 11 de febrero. Pero lo primero es para que no se estresen, ¿verdad? Probablemente entre hoy y mañana sale la resolución que va a prolongar a un mes la vigencia o la entrada en vigencia de lo que es esta resolución.
Además indicó que si usted viaja al extranjero a ponerse la vacuna y lo hace una vez entrado en vigor el decreto, tendrá que esperar 10 días para volver al país. Después de usted haberse vacunado tiene que esperar 10 días, porque son los días en los cuales ya usted digamos que está protegido. Entonces, si usted se la coloca y el otro día pretende llegar, digamos que no hay esa cantidad de tiempo. Con respecto a los precios que se cobran en el país, la ministra señaló que ellos no se encargan de los precios que se cobran por las farmacias, los cuales son inclusive de más de 70.000 colones. Ponga atención porque someterse a tiempo o regularmente permite detectar condiciones como miopía, astigmatismo o glaucoma en el caso de los exámenes de la vista. Así es, y además el uso de anteojos no certificados puede agravar problemas existentes o también generar nuevas complicaciones. La salud visual es clave para mantener una buena calidad de vida. Sin embargo, muchas personas descuidan sus ojos hasta que presentan molestias evidentes. Los pacientes deben de realizarse el examencito de la vista para determinar si tienen alguna condición de miopía, de astigmatismo o presbicia si son mayores de 40 años. Se recomienda normalmente el Transition, que es la protección para la luz del sol, y un antirreflejo para que nos ayude la luz artificial. Depende mucho también de cada trabajo de cada persona, pero todos deberían de usar mínimo el antirreflejo para las personas que usan mucho el teléfono o la computadora. Los especialistas recomiendan que tanto adultos como niños acudan al menos una vez al año a un profesional en optometría, pero además, si les recetan anteojos, saber escoger su aro adecuado. Es muy importante la asesoría que se le brinda al paciente. Esto va a depender del tipo de la graduación de cada persona, el tipo de lente, si es un lente progresivo, si es bifocal, si es visión sencilla, porque también es muy importante tomar en cuenta como las medidas del aro y la graduación de cada persona. No todo es en base como a una marca del aro, sino también a la comodidad que sienta el paciente y que se adecue a lo requerido para cada persona. Los especialistas además advierten que uno de los mayores riesgos para la salud visual es el uso de anteojos no certificados o adquiridos sin supervisión profesional. Estos lentes, al no estar adaptados a las necesidades específicas de cada persona, pueden empeorar problemas ya existentes, generar fatiga ocular, dolores de cabeza y en casos extremos dañar la visión a largo plazo. Y el cantante español Rafael sufrió este martes un fallo cerebrovascular mientras participaba en la grabación de una entrevista en el Teatro Príncipe Gran Vía. El artista de 81 años fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico San Carlos de la ciudad de Madrid. Autoridades policiales confirmaron la solicitud de un servicio de emergencia hacia la misma ubicación del teatro, donde minutos después llegó una unidad de rescate. El hecho se produjo minutos antes de las 7:30 de la noche, hora local. Según el último parte médico, Rafael está consciente y estable bajo observación. Disfrutando la vida. Y también en la información internacional, un terremoto de 7.3 grados sacudió las aguas de Vanuatu y causó daños en la capital. De profundidad. Un potente terremoto de 7,3 sacudió este martes las aguas de Vanuatu en el Pacífico Sur, causando daños estructurales en vías de comunicación y varios edificios de la capital, entre ellos la Embajada de Estados Unidos. El seísmo, descrito como extremadamente violento por un residente de Port Vila, la capital de Vanuatu, a la agencia EFE, se produjo a las 12:47 hora local, a unos 57,1 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento se han reportado réplicas de 5,5 y 5,4, cuyo epicentro se localizó a unos 30 kilómetros al oeste de la capital. Vanuatu está situada cerca del llamado Anillo de Fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la cuenca de Lau, por lo que registra habitualmente sacudidas de origen sísmico. La República de Vanuatu, con una población de alrededor de 250.000 habitantes, está formada por un archipiélago de origen volcánico. Francia decide imponer toque de queda nocturno luego de que el territorio fuera devastado por un ciclón que habría cobrado centenares de vidas. Francia impondrá toque de queda nocturna en la devastada Mayotte.
Según el balance más reciente, el ciclón Chido dejó al menos 34 muertos confirmados cuando arremetió el domingo contra la isla y el archipiélago vecino. Pero las autoridades temen que haya centenares de víctimas más y posiblemente miles, un saldo que solo podrá verificarse en los próximos días cuando se eliminen los escombros y se reabran las carreteras. El toque de queda será aplicado de las 22 a las 4 hora local como medida de seguridad para impedir los saqueos, según informó el ministerio. El presidente francés Emmanuel Macron encabezó la noche del lunes una reunión de crisis en la que calificó la situación como una tragedia y prometió visitar Mayotte próximamente. Por su parte, el ministro del Interior, primer alto cargo del gobierno en visitar la isla después del ciclón, afirmó que Mayotte quedó completamente devastada, con 70% de sus habitantes afectados. Adelantó que en los próximos días llegarían 400 oficiales a reforzar a los 1.600 gendarmes y policías ya presentes en el territorio, aunque aclaró que hasta ahora no ha habido saqueos. El ciclón Chido es el más reciente en una cadena de tormentas mundiales impulsadas por el cambio climático, según los expertos. Mayotte es la región más pobre de Francia, con un tercio de su población radicada en villas miseria, donde las viviendas escasas